¿Cómo están todos? Hermanos de Dios, bendecidos y bendiciendo. Bueno, ustedes recuerdan, de pronto recuerdan el miércoles de ceniza. Se leen unas lecturas cada miércoles de ceniza. Las mismas lecturas no cambian, son las mismas siempre. Cuando empezamos la cuaresma, ahí nos va a hablar el Señor de tres cosas que tenemos que hacer siempre, que es orar, ayunar y dar. ¿O no recuerdan? Todo eso siempre se habla el miércoles de ceniza. Así empezamos la cuaresma. Y es un mensaje que toca practicarlo todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que orar todo el tiempo, ayunar, que significa hacer penitencias, mortificaciones, todo el tiempo. Y tenemos que dar todo el tiempo. Amén. La lectura de hoy habla de esto, en el Evangelio, que estaba Jesús observando lo que la gente daba en el templo. Que llegó una mujer viuda y dio todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo se llama eso? Fe. Y en la primera lectura de Tobí, que es Tobías, Tobí papá, Tobías hijo, se va a hablar también de eso, del poder de dar, de la ofrenda. Y se va a hablar de que la limosna, la caridad, borra multitud de pecados y que trae grandes beneficios. Pero a veces tú y yo somos demasiado, poco generosos, tacaños, benditos sean, miserables, y eso nos trae también consecuencias negativas. El dar nos trae consecuencias muy positivas. Lo que han estado escuchando toda esta semana, el libro de Job, hoy termina ese libro, desde el lunes a hoy. Empezó este libro el lunes hablando de que a Tobí la familia le hizo una gran fiesta, un gran banquete. Y que cuando él miró lo que le estaban preparando, él vio que habían suculentos manjares. Y que Tobí le dice a Tobías: ve y busca a alguien de nuestra familia o paisanos nuestros que están siendo deportados, pero al buscarlo, mira que esa persona tenga temor de Dios, ame a Dios, se recuerde de Dios, ese pobre, y tráelo para que coma con nosotros. Y Tobí envió a Tobías. Cuando sale a buscar a la persona, no la encontró. Encontró fue que habían matado a alguien, estrangulado. Y como eso no se podía hacer en aquella época, entonces en la noche pues lo recoge y al otro le da cristiana sepultura Tobí. Pero ese lunes nos enseñaban algo muy lindo, la Biblia, que tenemos que hacer la caridad con orden, porque algunos la hacemos en desorden. Claro, Dios va a premiar la caridad que hagas, porque Dios va a ver tu corazón, pero hay que hacerla con orden. Porque uno fácilmente le ayuda a alguien, pero uno no revisa si ese alguien ama a Dios o tiene temor de Dios, sino que le da, como es pobre, como nos han dicho, haz el bien sin mirar a qué. Nos han dicho, pero Tobí no lo hacía así. Él hacía el bien, pero miraba a quién se lo hacía. ¿O no me hago entender? ¿El refrán cuál es? Haz el bien sin mirar a quién. Es el refrán, ¿cierto? Pero cuando uno lee la Biblia tiene que mirar, estudiar toda la palabra de Dios y te va a dar una guianza para hacer el bien. Tobí es un hombre extremadamente generoso. Es el papá de la caridad en la Biblia, Tobí. Y Tobías también su hijo. Cuando él va a hacer la caridad, él mira que esa persona que es pobre, claro, pero que esa persona tenga temor de Dios, que se recuerde de Dios con todo su corazón. A él le hacía la caridad, no a todo mundo. Pero tú y yo le hacemos la caridad a todo mundo. Y la mayor caridad, ¿cuál es? Si alguien de pronto no conoce a Jesús, antes de darle, primero que conozca a Jesús. O sea, lo evangelizas y después le das, porque ya pues conoce a Jesús. Pero muchos, por salir del paso, toma la moneda, toma esto, por salir del paso. Esa caridad no es con orden, es en desorden. Amén. Hoy termina el libro de Tobit, la conclusión, y vamos a ver cómo el ángel le habla. El ángel se revela ahora como Dios, y cómo San Rafael escucha la oración de ellos dos, que es Tobit y Sara. Y como cuando ellos estaban orando, San Rafael está presentando las oraciones. Esta mañana que yo leía esta lectura, yo recordaba algo. Jacob tuvo una visión. Jacob es Israel. Tuvo una visión. Que él veía que ángeles subían y bajaban por una escalera. ¿Recuerdan? Que él está orando en Penuel, en un lugar llamado Penuel. Y tiene una visión, una escalera. Y él ve ángeles
subiendo y ángeles ¿qué? Bajando. ¿Qué significa esto? Que cuando uno ora, los ángeles de Dios, hay muchos, van y presentan la oración al Padre. Y otros bajan con la ¿qué? Con la respuesta, con la bendición. Eso es lo que le va a hablar hoy San Rafael a ellos. Cuando ustedes estaban orando, yo presenté la oración. Mira lo que dice la lectura. Y quiero que pongas atención. En aquellos días, Tobí llamó a Tobías y le advirtió: hijo, ocúpate de pagar al hombre que te ha acompañado. Añade algo a la paga convenida. O sea, dar algo más. ¿Y si alguien era quién? San Rafael. Así pues, Tobías lo llamó y le dijo: recibe como paga la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael tomó aparte a los dos y les dijo: alaben a Dios y denle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que les ha concedido. Así todos contarán y alabarán su nombre. Proclamen a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuiden darle gracias. Es bueno guardar el secreto del rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público. ¿Quién está hablando? ¿Quién? San Rafael a Tobí y a Tobías. Al papá y al hijo le está hablando: ustedes den gracias a Dios y hágalo en público, porque Dios ha hecho cosas grandes con ustedes. Usted ha recibido beneficios de Dios, hágalo en público, dice así. Santo Dios. Es bueno guardar el secreto del rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público. Practiquen el bien y no los atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna esa con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosnas que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. ¿Quién está hablando aquí? San Rafael, el arcángel. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Les voy a decir toda la verdad, sin ocultarles nada. Les he dicho que es bueno guardar el secreto del rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara oraban, era yo quien presentaba el memorial de las oraciones de ustedes ante la gloria del Señor. Amén. Cuando ustedes oraban, era yo quien presentaba esa oración al Padre. Yo lo hacía. Estos días yo decía algo, que uno tiene que orar siempre antes de, que después de. O sea, ¿qué significa? Que antes de tiene más poder que después de. Después de también vale orar, pero vale más orar antes de. Y si uno ve toda esta historia que hoy termina con un final poderoso, milagroso, lleno de tanta bendición, tú vas a ver que Tobí experimentó ¿qué? Problemas. Quedó ciego, perdió dinero, tuvo que trabajar. Ana, su esposa, fue maltratado por su esposa Tobit. La palabra le decía: ¿de qué te sirven las limosnas? La caridad, de nada te sirve. Mira cómo estás, enfermo y sin plata, y yo trabajando. Y dice la Biblia, estos días dice la Biblia, que Tobí entró en depresión. Depresión, mi querido hermano, que estaba profundamente abatido. ¿Por qué? Porque su esposa lo atacaba. En vez de apoyarlo, lo atacaba. Y yo decía, que no hay cuña que más apriete. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Tobí vivió todo esto, pero él se mantuvo ¿qué? Orando. Y cuando uno ora hay diferencias. Amén. Porque Dios es capaz de cambiar todo. Porque la oración hace ¿qué? La diferencia. Él estaba orando, estando mal, sí, angustiado. Tan mal estaba que pidió la muerte. ¿Ves la Biblia? Mejor él morir que vivir así, tantos ultrajes. Mejor morir, decía Tobí. No soporto más. Quiero morir, quiero estar en el país de los muertos, no de los vivos. Pero él estaba aquí orando. ¿Orar qué es? Hablar con Dios. Y hablar con la verdad a Dios. Si estás mal,
Se lo vas a decir a Dios. Amén. Estoy mal, estoy triste, estoy aburrido. Se lo vas a contar a Dios. Esa es la oración perfecta, la que llega a los oídos de Dios. Amén. Si estás endeudado, quebrado, tentado, te falta alimento, no tienes trabajo, te estás quebrando, o estás en un pecado mortal, o eres adicto a algo, cuéntale a Dios. Esa es la oración perfecta. Y mucha gente cuando va a orar, le dice a alguien, ¿sabe qué, hermanito? Ore por mí, que a usted Dios lo escucha más que yo. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Porque Dios quiere escucharte a ti, con tu realidad, lo que tú vives, a ti. La oración perfecta no es la que hagan por ti, es la que tú haces por ti mismo a Dios, con la verdad. Amén. Pero mucha gente, no, hermano, ore por mí, padre, ore por mí. Que a usted lo escucha más Dios que a mí. Incorrecto. Dios te escucha a ti, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Pero a veces no confiamos en nuestra oración. No creemos en ella, mi querido hermano. Y nos perdemos la gloria de Dios. Tobí, estando mal, estando ciego durante 4 años, sin dinero, ahora estando atacado por su esposa, entra en crisis. ¿Qué hace él? Se pone a orar. A hablar con Dios. ¿De qué? De lo que está experimentando. Lee la oración de Tobí. Lo que está sintiendo. Dice la Biblia, porque está hablando aquí San Rafael, le está dando a Tobías. Mira, cuando tú oraste y oró Sara, yo presenté sus oraciones a Dios. Sara, ¿cómo estaba? La esposa de Tobías, mal. El demonio le ha matado 7 esposos. Se quería ahorcar, suicidar de lo mal que estaba. ¿Qué dijo ella? No, mejor no lo hago porque si me mato, mi papá se muere de pena moral porque soy hija única. Más bien oraré a Dios. En ese momento, dice la Biblia. O sea que Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Amén. Ese es Dios. Todavía estaba en un lugar, Sara en otro. Pero Dios es ¿qué? Omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Te dice el texto. Escucha esto tan poderoso. Wow, santo Dios. Cuando tú y Sara oraban, era yo quien presentaba el memorial de las oraciones de ustedes ante la gloria del Señor. Y lo mismo cuando enterraban a los muertos, el día en que te levantaste enseguida de la mesa sin comer para dar sepultura a un cadáver. Esa fue la lectura del lunes. ¿Recuerdan? Ya lo mencioné. Dios me había enviado para someterte a prueba. ¿A cuánto le gustan las pruebas? Levante la mano. Vamos a ser honestos. ¿A cuánto le gustan las pruebas? ¿A usted le gustan las pruebas? La felicito, hermana. Me toca vivirlas, amén. Pero por lo general a nadie le gustan las pruebas. A nadie. Amén. Dios me ha enviado para someterte a prueba. Otra vez voy a preguntarle, voy a dar otra oportunidad. ¿A cuántos de ustedes les encantan las pruebas? Amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿a cuántos les gustan las pruebas? ¿A nadie? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Así es verdad. O sea, todos vamos a tener pruebas de todo tipo. Todos vamos a tener. Si no te gusten, te van a llegar. A todos nos van a llegar. De todo tipo. Espiritual, familiar, moral, económica, familiar. Nos van a llegar. Así no nos guste. Pero ¿qué hay que hacer ahí en las pruebas? Lo que hizo Tobí y Sara. Orar. Orar y orar. Te pueden llegar porque te las merecen las pruebas. O puede que no te las merezcas. Te hago una pregunta. ¿Será que Tobí se las merecía? No. Siempre estaba con Dios, fiel a su esposa, un hombre bueno, generoso, caritativo. Daba limosnas de una manera exagerada. Era un hombre bueno. Él no la merecía. Pero Dios aún así lo probó. ¿Qué significa esto? Que las pruebas vienen ¿qué? A malos y a buenos, a justos y a injustos, a todo el mundo. Así recen mucho, te van a llegar las pruebas. Es el texto. Dios me había enviado para someterte a prueba. ¿Y cuál prueba experimentó Tobí?
quedó ciego, quedó sin plata y su esposa lo atacaba ferozmente. ¿Qué tal la pruebita? Sara, el demonio le mató 7 maridos. Tremenda prueba. Y su empleada la maltrataba, la humillaba, la juzgaba. Por culpa tuya estamos en desgracia, porque tú has matado a tus maridos. Ella es inocente. Tremendas pruebas, ¿o no? Pero estaban aquí los dos orando. Y cuando uno ora, va a contemplar la gloria de Dios. Amén. Amén. La va a contemplar. Hoy vemos y ayer escuchábamos cómo Tobí contempló el poder de Dios. Se sanó. Amén. Quedó con platica. Bendito sea Dios. La recuperó que tenía embolatada. Su hijo Tobías se casó con Sara. Y el demonio se fue de Sara. Porque para Dios nada es imposible. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Escucha eso. Dios me envió a someterte a prueba, pero ahora me ha enviado para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Ahora pues, alaben al Señor en la tierra, denle gracias. Yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Palabra de Dios. Bueno, ya vamos a entrar en la misa ahorita, que es lo más importante en este momento. Ya el Padre está acá. Pero la oración es una semilla que siempre va a dar frutos. Amén. Siempre va a dar frutos. Nunca se pierde la oración. ¿Cuál se pierde? La que no se hace.